Bienvenidos al canal del Rosario de las 11 p.m. Hoy tenemos con nosotros al director y la productora de la película Mirando al cielo, Antonio y Laura. Gracias por venir. Es una película inspirada en la historia real, ¿no?, de San José Sánchez del Río, que aunque es una historia que es muy, como hablábamos antes, muy mexicana, creo que se pueden extraer muchos aprendizajes también para nosotros, ¿no?, como católicos, ¿no? Ha tenido un gran éxito la película en Estados Unidos y México y llega a las salas de cine de España, si no me equivoco, el 29 de septiembre. Así que esta entrevista va a ser muy clarificadora porque la idea es que podamos lanzarla antes del estreno y que pueda ser un buen aperitivo para ese estreno aquí en nuestro país, ¿no? Así que lo primero, quería agradeceros vuestra presencia y bueno, la primera pregunta que quería haceros es sobre la elección del tema. A mí siempre me gusta preguntar, aunque es una pregunta muy, muy genérica para todos los directores y productores, siempre me interesa saber el por qué habéis elegido la figura de un mártir para la película. ¿Por qué el tema? De tantos temas que hay, ¿por qué este tema, no? Pues mira, yo te podría decir, como cineasta siempre uno anda buscando historias que contar, historias que merezcan la pena ser escuchadas. Y cuando conocimos la vida de este chico, de este joven, pues vimos que no únicamente era ejemplar, hablando universalmente, no únicamente en nuestro país, sino es una vida de entrega, de esa parte interna que todos los hombres somos iguales, independientemente de a dónde pertenecemos, qué sexo tenemos, qué edad tenemos. Creo que es una película que ha tocado, por la experiencia que hemos tenido en estos dos países que tú nombraste, ha tocado a personas de todos los años, de todas las edades y de todas las, precisamente porque es un tema que te llega al corazón, ¿no? Podría yo decirte que escogimos el tema principalmente al conocer la vida de este chico y que guardaba su historia todos esos ingredientes que una película agradece, ¿no? Tiene drama, tiene traición, tiene acción y tiene una parte emocional muy importante que es donde a nosotros en lo personal nos gusta llegar, ¿no? Creo que en la actualidad tocar los corazones de las personas es algo difícil y tienen que ser historias con las cuales el auditorio se pueda identificar, ¿no? Es un tema que sí maneja el aspecto espiritual, ¿no? De forma muy especial, pues es la vida de un santo y en torno a esa decisión de este joven de ir a defender su fe ante momentos difíciles, en momentos de persecución, pues todo lo que implica la familia, los miedos que pasan los padres, el ejemplo que dan gentes allegadas a la familia, y tiene un desenlace, pues yo diría, que toca a la reflexión, toca al corazón, y, y yo invitaría, ¿no?, a ver esta historia como nos invitó a nosotros el hacerla, ¿no? Creo que, como decía, tiene drama, tiene acción, tiene traición, tiene perdón, y es un tema de familia. Es un tema de familia, aunque se habla de situaciones de guerra, de situaciones difíciles, como puede ser el martirio de un joven, la gente sale contenta, ¿no? Y ese era nuestro reto, cómo presentar una película en donde se ve la entrega de un niño, el martirio de un niño, pero sin embargo la gente sale contenta porque dice más todas las virtudes en este caso que el mal, ¿no? Y esa fue la elección, principalmente el conocer la historia de este chico y darnos cuenta que es una historia que debería de ser conocida no únicamente en México, sino en otros países. Y de hecho nos hemos sorprendido cómo nos han escrito de Polonia, de Italia, de Brasil, de Argentina, precisamente por lo que tú dices, es una película, yo creo que de corte universal, ¿no? Para la gente que no sepa un poco el contexto histórico de la película se desarrolla en el año 1928 durante la Guerra Cristera en México, ¿no? Para que podamos poner en contexto a la gente que vea el vídeo, que antes de la película. ¿Qué nos podéis contar un poquito de este contexto histórico
que no conocemos tanto, para la gente de España que no conozca este contexto en el que el escenario de la película, ¿no? Pues mira, estamos de los años 1926 al 1929, en donde se desata lo que aquí en México se llama la Guerra Cristera, ¿no? Que de hecho está fuera de los libros de texto de las escuelas, ¿no? Porque ahora sí que fue un levantamiento de la gente no convocada por la iglesia ni por nadie, simplemente se empieza a perseguir a la iglesia, se cierran las iglesias, se expulsa a muchos sacerdotes, se cierran los colegios católicos y la gente espontáneamente se levanta al ver las injusticias, ¿no? Y es cuando se inicia la Guerra Cristera en México, ¿no? Que es, pues, persecución religiosa, ¿no? En esa época tenemos muchos mártires y muchos santos en México que dieron su vida por defender su fe. Y uno de estos héroes que tenemos, que es un héroe de carne y hueso, no un héroe de caricatura, que le quisimos mostrar a la gente y a los jóvenes y a toda la familia, aparece José Sánchez del Río, que fue canonizado en el 2016 por el Papa Francisco y cuyo lema, que es muy conocido, es: nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo, ¿no? Esa frase justo, que es la que quería preguntaros, que tiene mucho que ver con el título de la película también, ¿no? Sí, sí. Deduzco, ¿no? Que esas famosas palabras que el joven dijo a su madre, ¿no? Para manifestarle esa convicción en la defensa de la fe de él, ¿no? Nunca ha sido tan fácil lo que has dicho tú, ¿no? Sí. Ganarse el cielo. Sí, ante esos momentos de persecución que se veía, había que tomar una postura, ¿no? Una postura en su pueblo natal, Zaguayo, que es un estado de México, Michoacán. Hay esta ciudad que era en ese momento pues una pequeña población, ¿no? En donde pues en la misma población había divisiones y la mayor posiblemente era su padrino de primera comunión, que era el diputado federal del pueblo y por ende pues era el que tenía que obedecer las leyes del gobierno, en donde se perseguía a cualquier persona que ayudara a los cristeros o que estuviera en contra de esta ley, porque en un principio era una persecución que la gente protestaba y no estaba de acuerdo, pero cuando se hizo ley, al momento que se hizo ley y ya eran castigadas las personas que siguieran sus sacramentos, el asistir a misa, de la forma en que el gobierno no quería que se realizara, entonces empezaban los castigos y las ejecuciones, y es cuando realmente se inicia este levantamiento, que cabe la pena, creo que Laura ya lo dijo, es un levantamiento espontáneo de la gente, ¿no? El gobierno los llamaba rebeldes, guerrillas, ¿no? Pero en realidad era gente humilde, de ranchos, incluso de ciudades, que se empezó a unir cuando el gobierno rechazó. Se presentaron en una ocasión más de 2 millones de firmas que el gobierno cambiara su actitud ante la persecución de la iglesia, y fue rechazada esa petición, y fue cuando pues surgió el cuestionamiento en la gente: o defendemos la fe o nos quedamos callados, ¿no? Y así surgen estas guerrillas y empiezan incluso a alistarse jóvenes, mujeres, familias enteras para defender la fe. Las mujeres llevaban las armas y las que conseguían, y pues es una historia llena de estas preguntas, de estos cuestionamientos que a todos los católicos creo nos pueden incluso hacer, porque actualmente hay una persecución ideológica muy fuerte, ¿no? Y que nos llaman, nos cuestionan de dar la cara, ¿no? De dar la cara ante los amigos, ante las conversaciones, de no quedarnos callados, ¿no? Porque el momento que nos quedamos callados empezamos a ser parte del problema, ¿no? Sí, es que es un mensaje que se renueva, ¿no? Se renueva y en cada contexto histórico vuelve otra vez a surgir el tema de la persecución religiosa, que no es... Al final, la persecución religiosa va más allá, ¿no? Y es
en realidad la libertad religiosa, ¿no? Sí, sí. Que es lo que hemos hablado, ¿no? Y en todas las épocas hay un momento, ¿no?, de persecución, ¿no? Y eso se repite en cada momento histórico. Sí. Por eso quería preguntaros precisamente si consideráis que el mensaje de la película obviamente se puede adaptar a nuestros tiempos, porque como una apuesta también de la película por la libertad religiosa también como defensa de unos ideales justos, ¿no? En la fe, ¿no? También ese ideal de justicia, ¿no? Que va más allá también de la fe, ¿no? Que es un mensaje más universal. Ya si nos queremos ir del tema de la fe, ¿no? Sí. Creo que es un tema muy actual, ¿no? Porque como decíamos, en ese momento había que dar la vida, ¿no? En ese momento era defender tu fe, pues en muchos casos a cambio de la vida. Y tal vez en este tiempo que estamos viviendo no tenemos que dar la vida, pero sí hacer frente, ¿no? Sí, estar orgullosos de lo que somos, dar la cara y decir, sí, yo soy, yo creo, y esta es mi fe, ¿no? Entonces, una vez una amiga me decía, Laura, pero ahora los jóvenes no están dispuestos a dar la vida por nada, ¿no? Y alguien me dijo, no, sí, por el celular, sí. El móvil. Por el móvil. Sí. Y yo decía, no estamos tal vez viviendo momentos para dar la vida, pero sí para hacer frente, para dar la cara, para ser fieles a lo que creemos. Bueno, yo abriría un paréntesis, ¿no? Quizás en nuestro contexto, pero hay muchos países donde la gente está dando la vida por defender su libertad religiosa y por defender la justicia, que es lo que tú decías, no únicamente ya pasando a lo que es el término espiritual. Creo que hay muchas injusticias con las personas y la gente pues sale a defender y se da cuenta que el mal muchas veces son minorías, ¿no? Y esas minorías hacen mucho daño cuando las mayorías que nos decimos que somos buenos o que buscamos la bondad o la justicia, nos comenzamos a hacer hacia atrás cuando no hacemos frente a este tipo de injusticias que pues están, porque el mal avanza cuando hay silencio, ¿no? Exacto. Antonio y Laura, de todo el proceso de documentación, que obviamente tiene toda película, la vuestra por supuesto, ¿no? Porque es un acontecimiento histórico que exige de una documentación, de revisar documentos oficiales, entrevistas con familiares, testimonios. ¿Qué datos os ha llamado la atención a lo largo de ese proceso de investigación que hayáis descubierto que digáis, o no lo sabía, o me ha sorprendido, o esto se tiene que mostrar en la película, ¿no? O vamos a enfocarlo por ahí, sin destripar mucho lo que es claro, lo que son los acontecimientos, claro. ¿no? Mira, pues la película, pues la línea dramática de la película tiene un principio, un desarrollo, una confrontación del conflicto muy, muy clara, ¿no? Y un final y una resolución. Pero conforme uno va, como tú bien lo mencionas, investigando y queriendo conocer más sobre la vida de la persona que vas a presentar al mundo, pues uno se va sorprendiendo porque va conociendo detalles que aunque no salen en la película o no pueden salir en la película, son detalles que fortalecen mucho la veracidad y todo lo que hay detrás de las virtudes de los santos en este caso, ¿no? Es imposible presentar todas estas características a través de una cinta que dura en este caso pues 2 horas, ¿no? Pero que va sorprendiendo cuando uno conoce gente, familiares, no únicamente eso, los milagros que se han desarrollado a través de este santo, por intercesión de este santo, en mucha gente, ¿no? Y te lo cuentan con una convicción y una alegría porque saben que tú estás tratando de dar a conocer la vida de este muchacho. Y sí, es sorprendente, ¿no? Nos dimos cuenta que pues era imposible presentar todo, pero que esta película, por lo que dice, creo que es suficiente para tener una reflexión como auditorio, ¿no? No únicamente pasar un buen momento, porque pues el cine a fin de cuentas es entretenimiento, ¿no? Si a ese entretenimiento le podemos inculcar
pues toda la belleza de una historia real, ¿no? De una historia verídica, en donde va uniendo uno cabos, ¿no? Porque se sabe esto y se sabe esto, pero ¿qué pasó en medio, no? Y va uno creando un guión cinematográfico que a final de cuentas, pues cuenta una historia, ¿no? Y pues sí es ser sorprendente lo que nosotros llamamos los fantasmas que existen detrás de los personajes y detrás de cada momento, y que ya pues muchos de ellos los seguimos conociendo, incluso ahora después de haber terminado la película, y que pues quedarán ahí, ¿no? Y se irán conociendo poco a poco a través de la gente que empieza a dar sus testimonios, que eso ha sido sorprendente, esos testimonios que reflejan después de haber visto la película, ¿no? Sale la gente muy conmovida, pero me da mucho gusto que sea conmovida, pero contenta, ¿no? Se oye incluso los gritos de Viva Cristo Rey en el cine, cosa muy, muy, muy especial y de forma espontánea, ¿no? De la gente, y se suman los demás. Y es, para los católicos, yo creo que es algo muy bonito porque es una manifestación de coherencia con la fe. Y para las demás gentes, pues yo creo que es una vida que debe marcar también, ¿no? Porque es universal y habla de justicia, habla de la defensa de un ideal, habla de valor, de valentía, de o sea, una serie de virtudes que independientemente son universales para cualquier credo, ¿no? Precisamente como la narrativa está basada en hechos reales, es un documento que va a estar siempre disponible para la gente y que va a seguir viéndose a lo largo de los años, ¿no? ¿No veis esa visión a largo plazo, ¿no? De una obra, igual que un libro, que va a estar ahí ya para siempre, ¿no? Como la película de Guadalupe, como la película, pues la vuestra va a ser una película basada en hechos reales, que va a seguir dando frutos, porque, como decís, no es cuando uno ve la película, sino lo que pasa después también, ¿no? Sí. De quien ve la película y luego sale queriendo saber más sobre el personaje, sale, y ahí es donde se van produciendo los frutos, ¿no? O los milagros. ¿Sabes qué es sorprendente? Y yendo un poco para atrás, lo que decías de la documentación de la historia, sí cayó en nuestras manos, bueno, en las manos de Toño, la causa de beatificación de José Sánchez del Río. Entonces, ahí vienen testimonios de gente que lo vivió, que lo vio, que fue muy impresionante leer, porque, por ejemplo, se puede decir que los verdugos, todos se convirtieron al final, ¿no? Era gente que al final ahí rondaba arrepentida, siempre yendo a la iglesia, y entonces fue un testimonio maravilloso. Y respecto a lo que comentábamos, no sé qué tiene la historia, no sé qué tiene la historia de José Sánchez del Río, que a cada persona le toca a veces de un modo diferente, como que hay escenas en la película en donde te vas a conmover porque te vas a conmover, ¿no? Hay una escena en especial con la mamá pues que se te estruja el corazón, ¿no? Pero yo estoy sorprendida como la gente sale y dice, es que a mí me tocó esta parte, y es que a mí me tocó cuando la despedida de los hijos, y es que a mí me tocó, o sea, hay momentos tan distintos que ahora sí que conforme a la vida de la gente que la está viendo, va tocando corazones de diferente manera, ¿no? En el caso de un sacerdote dijo, reafirmó mi vocación, ¿no? Una pareja de novios salió y dijo, bueno, no me lo dijo ellos, me lo dijo su papá al día siguiente, salieron con el firme propósito de iniciar un apostolado nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo, de acuerdo a lo que estás viviendo, te tocan diferentes momentos de la vida de José o del testimonio de la familia o de la gente que lo rodea? Entonces, es muy especial eso, que Claro. tiene tantos momentos que te pueden tocar. Y tocando este tema, una persona se acercó, esperaba yo que me dijera algo, como que lo que me iba a decir lo estaba pensando, y bastante conmovida me dijo, mira, esto no es una película, dice, esta es una experiencia de vida porque te hace vivir en la sala de cine algo especial. Dice, sí es una película, pero
la acción está dentro de ti, porque sí te hace cuestionamientos naturales de una gente coherente con su fe, con lo que cree, y de muy corta edad, ¿no? Y eso es un ejemplo, maravilloso, que gracias al talento de los actores y al talento de toda la gente que conformó el equipo de trabajo, pudo sumarse, ¿no? Y se dio algo especial. Yo como director, como escritor, pues me doy cuenta que sin esos actores que fueron presentes ahí, o ese equipo que se formó para el rodaje de la película, hubiera sido otra cosa, ¿no? Y me da mucho gusto porque primero existió el libro, escribí el libro. Es un libro que va en la quinta edición, o sea, ha tenido éxito, la gente le ha tocado la historia, ¿no? Y yo podría decir que la película quedó mejor de lo que yo mismo me imaginaba, ¿no? Muchas veces uno es exigente con lo que quiere comunicar, pero al haber esta suma de talentos, esto que se dio en el set de rodaje, pues uno queda muy satisfecho porque fue un plus, digamos, una sinergia de todo eso. Y yo en lo personal, como católico, como gente de fe, pienso que la gracia de Dios estuvo presente por alguna razón. Quería que esta historia se diera a conocer y no solamente que se quedara en México, y así fue. Fue sorprendente que fuera a Estados Unidos, o sea, no encontramos ni siquiera los caminos, o sea, se sembró una semilla y de repente ya estaba allá, de repente en España también nos avisan que sí están interesados en ver la película, nos han dicho que quieren verla en Polonia, en Brasil, en Colombia, ayer nos hablaron, entonces, y no es la película porque no la han visto, es escuchar el nombre de San José Sánchez del Río, de un joven que me acuerdo, nos sorprendió una vez que fuimos precisamente a no sé si fue la canonización, pues bueno, estábamos en Francia y entramos a la catedral, a Notre Dame, ¿no? Y antes de que se quemara. Sí. Y siempre vamos y nos sorprende y nos da mucho gusto que siempre está la imagen de la Virgen de Guadalupe en la mayoría de las iglesias europeas o de otras partes. Entonces sabíamos que había una capilla, fuimos a esa capilla y vimos a visitar a la Virgen. Nosotros ya estábamos con este proyecto y junto a la Virgen estaba la figura, o sea, la foto de José Sánchez del Río, ¿no? Pegada en Notre Dame. Y como que para nosotros fue una reafirmación, vamos, o sea, sí es algo que tenemos que seguir adelante con este proyecto, ¿no? Y creo que así como a los mexicanos, creo que a los españoles, porque para mí somos países hermanos, que tenemos mucho en común, ¿no? Pues nuestra fe, nosotros la agradecemos a España, ¿no? Y ahora, pues si de alguna forma podemos transmitir también lo que España ha sembrado en México y que ahora a través de un niño santo puede regresar en una película a España, pues es una gran satisfacción. Qué maravilla. ¿Qué papel? Es que habéis hablado antes del perdón, me interesa mucho el tema del perdón y en la película obviamente el perdón está presente inevitablemente, ¿no? Porque es que todo el acontecimiento en sí resulta humanamente tan trágico que humanamente también resulta imperdonable, ¿no? Un acto así, ¿no? Y entonces, bueno, tampoco quiero destripar la película porque la primera que quiero verla soy yo, ¿no? Pero quiero verla además. Entonces, ¿pero qué papel juega el perdón en la familia del niño, en la gente que le rodea? Y cómo esta película también sirve de alguna manera para cerrar heridas generacionales también de odio. Es importante también, ¿no? Mostrar esa parte también de diferenciar lo que está bien de lo que está mal, para poder cerrar esas heridas y reconocer, ¿no? Pues los actos que no son buenos, ¿no? Históricamente. Pues mira, el perdón está presente definitivamente. Creo que el perdón es uno de los grandes remedios, por llamarlo de alguna forma, curas que tiene el alma cuando tiene esas heridas que tú mencionabas. Y una película de un mártir, pues no puede estar despegada de lo que es el perdón, ¿no?
y no únicamente el perdón que podríamos ver en este caso, hablando de nuestra fe católica, que Cristo tuvo en la cruz, ¿no? Que fue una de las, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Creo que es una de las enseñanzas más hermosas que tenemos de Dios nuestro Señor para curarnos a nosotros mismos de cualquier resentimiento que tengamos, ¿no? Una gente que perdona es una gente que está dispuesta a cambiar y a reconocer la culpa que puede haber en cualquier situación. Aquí, en este caso particular, ¿no? Pues está envuelta toda una familia, está envuelta, como decía Laura en su momento, los mismos verdugos, ¿no? Una de las características que nos presenta la Iglesia, que para que un mártir pueda considerarse mártir y santo de la Iglesia, pues tiene que haber existido el perdón de sus verdugos, ¿no? Entonces, es muy bonito porque a lo largo de toda la proyección de la película, a lo largo que va avanzando, empiezas a ver ese cambio del personaje, de un personaje que se ve desde en un inicio como espiritual, como calladito, ¿no? Incluso te voy a comentar algo. Yo como director estoy manejando, ya ves que todas las escenas se manejan pues cuando estás en rodaje de forma que no es cronológica, ¿no? De acuerdo a la lógica de la filmación. Entonces yo empezaba, en este caso, muchas de las escenas se pudieron grabar casi de forma cronológica. Se dio y se pudo hacer en gran parte así. Y si me acercaban algunas personas, oye, ¿no crees que el niño le falta como vida? ¿No crees que le tienes que exigir? Y yo tranquilo, o sea, yo me considero un director muy tranquilo, mientras, porque veo la evolución de lo que puede llegar a ser, ¿no? Y me gustó mucho porque a fin de cuentas lo que más disfruta uno es ver ese cambio del personaje, qué lo hizo cambiar, qué lo hizo reaccionar, por qué de repente ser alguien, pues un hijo de familia, alguien que sí sigue el ejemplo de sus padres, ¿no? Porque no hay santo. Yo creo que si no hay una familia atrás de un santo que le enseñó a rezar, que le enseñó, le presenta los valores pues de la fe, los valores de la familia, los valores universales que todo ser humano debemos de tener. Entonces, ese caminar en la santidad te va a llevar, cuando hay injusticia, siempre al perdón, ¿no? Y lo vemos a él con sus esbirros, que le llaman aquí en México, no sé, los que lo encarcelan, ¿no? Como siempre, a ejemplo de Jesucristo, ¿no? Buscaba evangelizar, ¿no? Cristo no dejó de evangelizar en la cruz, perdonando, dándonos a su madre, salvando al buen ladrón, en fin. Y creo que en la película se ve un poco esto, ¿no? Como un santo ante la injusticia siempre tiene algo mayor, ¿no? Que es el perdón de Dios, la confianza en Dios y buscar que esos que te persiguen puedan entender que no es el camino, ¿no? Y que si uno puede ser instrumento de la conversión de alguien más, pues es maravilloso, porque yo creo que alguien que evangeliza es alguien que ama verdaderamente a Dios y ama también al prójimo, ¿no? Y por eso junta esas dos cosas, ¿no? Llevar la palabra de Dios a las personas que sienten que la necesitan escuchar, ¿no? Entonces, el perdón, no se puede hablar más porque hay escenas en que se ven muy claras, pero como tú dices, no queremos desarrollar. Exacto. Hay que verla, así que como hay que verla, os voy a hacer la última pregunta, porque podría estar hablando con vosotros muchísimo tiempo, porque de verdad es muy fructífera la conversación, Vale. pero como queremos que la gente vaya a verla, os voy a hacer la última pregunta, que bueno, estamos en un momento donde hace falta referentes de vidas, de santos, de jóvenes, en este caso santos también. Entonces, ¿qué ejemplo nos podemos encontrar en la vida, ¿no? de este santo que nos presentáis, de este joven? ¿Y con qué mensaje os gustaría que se quedara la gente después de ver la película? ¿Con qué mensaje, con qué enseñanza o con qué cosa básica os serviría para decir, nos damos por satisfechos, ha merecido la pena? Mira, a mí una cosa que me encanta de José Sánchez del Río, es que siento que era amigo de Jesús, ¿no? Que cuando tú compartes las cosas con una persona,
te encariñas, ¿no? Y yo siento que la vida de José fue de amistad con Dios, y eso fue lo que le dio las fuerzas para seguir adelante. Y me gustaría resaltar la parte del rosario, ¿no? Que estamos en el programa del rosario de las 11, ¿no? Claro, claro, Y el arma de José era el rosario, ¿no? claro. José, cuando se va a unirse a los cristeros, su arma era el rosario, ¿no? Y con esa fue con la que salió triunfante. Entonces, a mí me encanta el ser amigo de Jesús, ¿no? El estar siempre de la mano de la Virgen, y al ser amigo de Jesús vas a tener las fuerzas y vas a tener las palabras y vas a tener todo lo que necesitas para salir adelante en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Y como lo dice el título de la película, ¿no? Mirar al cielo un poco más, vivir la vida mirando al cielo. Pues yo podría, creo que la coherencia, ¿no? Y bueno, todo lo que dijo Laura, pues es lo que yo siento también, pero creo que la coherencia de vida de este chico nos lleva a ver que la verdad, pues es una frase, ¿no? Es lo que te hace libre realmente. La verdad es lo único que existe, es lo único que es real. La mentira es un set de Hollywood, es un set creado, es algo de papel que no existe. La verdad es lo único que existe y tenemos que aprender a vivir con la verdad, con lo que existe, con lo que somos, con lo que es nuestro entorno. Y creo que una forma de respaldar el vivir con la verdad es la coherencia de vida, ¿no? Habrá momentos muy difíciles que nos harán dudar, ¿no? Nos harán dudar, no quiero decirlo, pero a él una vez un guardia, cuando lo iban a matar porque querían que apostatara, que dijera que no creía en Dios, en pocas palabras, palabras más, palabras menos, pero esa es la escena, ¿no? El guardia le dice, ¿no te da miedo de morir? O sea, ¿por qué no dices que no crees en Dios de mentiritas? No, dilo de mentiritas y ya te salvas. Y él da una respuesta pues maravillosa, ¿no? El por qué no podía decir que no creía en Dios de mentiritas por salvar su vida, ¿no? Y creo que eso reafirma una vez más esa coherencia que yo invito no únicamente a los que nos estén escuchando, sino me estoy invitando a mí mismo a ser coherente en lo que creo eso nos va a dar grandes triunfos, grandes satisfacciones, ¿no? Grandes victorias con nosotros mismos. Y mirar al cielo cuando escogí el título, inspirado obviamente por José Sánchez Río, como lo dices, ¿no? Su frase más conocida es, en tiempos difíciles, pues hay que defenderlo y nunca es más fácil ganarse el cielo que en esos momentos, ¿no? En donde uno está de parte del cielo. Y yo siempre he dicho, desde que salimos en la mañana, abrimos la ventana, lo primero que vemos es el cielo. Cuando vamos en el coche, cuando a veces está nublado, a veces está maravilloso, ¿no? Pero el cielo es algo que nos envuelve, ¿no? Y ese cielo es la representación de las promesas de Dios, nos tiene a todos nosotros, ¿no? Entonces, pues sí, hacer un alto en el camino para mirar al cielo creo que nos va a dar grandes apoyos en nuestra vida, ¿no? Entonces esa sería mi invitación, la coherencia y mirar al cielo con más frecuencia. Pues no se puede acabar mejor, ¿no? La entrevista. Yo invito desde aquí, para cuando salga el vídeo, que lo emitiremos en el momento adecuado para que la gente pueda verlo y invitarles a ir al cine a verla, que se estrena el 29 de septiembre en España, que esperamos que vaya mucha gente a verla, todos los que nos vean, desde aquí, desde España y desde otros lugares, ¿no? Porque al final estos vídeos en digital llegan a muchas partes, ¿no? Y una bonita conversación y un bonito espacio de reflexión para parar y para dejarnos de estar tanto en el terreno y poner también el corazón, ¿no? A disposición de los demás, ¿no? Así que yo os agradezco muchísimo esta oportunidad de conoceros. Espero que nos podamos ver en persona y un fuerte abrazo desde España y bienvenidos a España con vuestra película también.
Muchas Pues muchas gracias. gracias, buenas tardes allá a España y bueno, buenas noches, no sé Lo que sea. en qué momento, ¿no? Porque estamos en diferentes continentes, Aquí la tarde. pero estamos enlazados y el gran cariño que sentimos por España, lo comento, es especial y estamos muy, muy agradecidos de esta entrevista que nos has hecho para poder de alguna forma presentar algo que nos llevó mucho tiempo poder realizar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo también.